Bueno, nos vamos con nuestro siguiente invitado, que además ya es colaborador, nos va a acompañar también puntualmente un día a la semana, con Francisco Pérez. Él es el coordinador de SEO BirdLife aquí en Melilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estefanía, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo y además te vemos ataviado con tus instrumentos, ¿verdad? Sí, hoy traigo las herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo. ¿Qué tal estas fiestas, Fran? Bien, muy bien, todo muy bien, muy tranquilo aquí en Melilla, estupenda, en familia. Bueno, estupendo, como tienen que ser estas fechas, claro que sí. Pero ayer no fue una tarde especialmente tranquila, nos lo va a contar justamente nuestro colaborador, pero aproximadamente por la tarde, a las 5:30 de la tarde, pues hubo una operación para desmantelar captura de aves, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues sí, por desgracia aquí en Melilla, el silvestrismo, que es la captura de aves de canto para enjaularlas de por vida, pues algo que está muy extendido, está muy normalizado. Sí que es cierto que desde 2018 está prohibido en España, y se prohibió además en 2018 después de muchas sanciones de la Unión Europea a España por no prohibirlo antes, porque es algo que, bueno, demuestra que provoca una carencia tremenda en el ecosistema. Yo no solamente hablo de llevarse esas aves, jilgueros, verderones, sino que quitar esa ave termina haciendo proliferación de insectos, mala dispersión de semillas, una serie de cosas. Tengamos en cuenta que las aves son un eslabón importante del ecosistema. Al final nos termina afectando. Entonces, por todo esto se prohibió en 2018 en España, pero aquí en Melilla todavía es un problema importante. Entonces, llevamos ya un mes que habíamos localizado diferentes puntos donde se estaba llevando a cabo esta actividad ilícita, y ayer recibimos una llamada anónima que nos comentaban que se habían visto a silvestristas poniendo red y demás, y bueno, se puso en comunicación de la Guardia Civil, que actuaron, lo agradezco desde aquí, actuaron de manera muy rápida, pudieron llegar, por suerte no había capturado ningún ave todavía, y pues vieron a una persona pues con unas redes dispuestas precisamente para la captura de jilgueros, con 3 jilgueros enjaulados que sirven de reclamo, es decir, toda la parafernalia. La pena es que también se encontraba con 2 menores, es decir, una situación muy estrambótica porque estamos hablando de algo ilegal, que mucha gente aquí no quiere verlo, pero es algo ilegal. Y vincular a menores a sacar un animal para llevarlo, para enjaularlo de por vida. Entonces, bueno, por suerte la Guardia Civil actuó. Retiraron todos los elementos, ellos proceden a poner la denuncia, y esperamos que esto sirva para concienciar a la gente de que no se pueden realizar este tipo de actos, que son ilegales como cualquier otra cosa ilegal, que no es nada que hoy en día, si alguien quiere un jilguero, puede comprarlos porque hay asociaciones que se encargan de los jilgueros que estaban en cautividad, mantener una cierta de diversidad genética para poder seguir manteniendo esos jilgueros sin tener que capturar de la naturaleza. Pero por desgracia, digo, aquí en Melilla es una tradición muy arraigada, nos está costando mucho trabajo acabar con ella, pero bueno, estos pequeños pasos pues sirven para desangelar a que estas personas sigan cometiendo estos actos ilícitos, y ayer seguramente servirían para salvar a 10, 15, 20 pájaros que podían haber caído en las redes. ¿Con qué fin lo hacen? Pues al final es lo que digo yo escribí un artículo... ¿Es un acto de vandalismo o es un acto...? No, es un acto para ellos de tradición, es que con la palabra tradición muchas veces se hacen tantas tropelías. Entonces yo hice un artículo en el que hablé de ello y lo comparé como escuchar el mar con una caracola, que no estás escuchando el mar, es lo mismo que tener un jilguero en casa. Esta gente pues nos están robando parte de nuestra naturaleza, de todos, nos están robando nuestra ave, pues para tener de una forma artificial en su casa y detrás de una jaula un jilguero que les cante, a ellos solamente. Entonces, al final es una faceta más del egoísmo humano y ese control sobre la naturaleza, que nos creemos con derecho a todo. Y con derecho a decir, esto de la naturaleza me gusta, me lo llevo para mí. Se lo robo a todos los demás y me lo quedo yo. Entonces, al final ha demostrado, hay un mercadeo tremendo de este tipo de aves hacia otros países, como por ejemplo Argelia, donde ya el silvestrismo ha acabado con las aves de canto y por lo tanto ahora mismo hay un mercadeo importante de venta a Argelia y a otros países, y el expolio es tremendo. El expolio es tremendo y se nota. Aquí hay gente, yo mismo, que hace 10 años, 15 años, 20 años podíamos ver jilgueros en el campo, ahora mismo nos cuesta muchísimo ver un bando de jilgueros y demás. Entonces, no se puede hacer, primero porque la ley lo impide, pero después de sentido común. O sea, no podemos capturar un pájaro. A mí me apena mucho, te voy a contar una anécdota. Hace unos meses, cuestión de un año, llegó aquí un ave, que ya yo vaticiné también que iba a llegar desde el sur, que es el escribano sahariano. Es un pájaro que es desértico, vive en el Sáhara y que el cambio climático está haciendo que cada vez suba más. Bueno, empezaron a verse en Melilla. La cosa es que empezaron a verse y al mes y medio dejaron de verse.
y también nos llega un soplo que nos pone detrás de la pista de una persona que se dedicaba a capturarlo. No es un pájaro vistoso, no es un pájaro con un gran cante, lo está capturando, ¿por qué? Pues el simple control sobre la naturaleza que muchos tienen. Entonces, al final, de este pájaro que llegó a Melilla, el recibimiento que le dimos aquí fue cogerlo y enjaularlo. Y meterlo en un sitio donde tienen una jaula con 10, 15 de estas aves. Entonces, de verdad que a mí no me entra en la cabeza, ya no porque yo me dedique a esto, por supuesto tengo una pasión, una defensa por la ave, pero creo que cualquier persona con sentido común no puede ver normal coger un ser vivo, enjaularlo, no, pero bueno, ya digo, cuando entramos en razonamiento, pues es complicado. Lo achacan a una tradición, dicen que el pájaro está mejor que nadie ahí en una jaula encerrado. Porque lo dicen ellos, claro. Pero bueno, nosotros seguiremos por lo menos pues luchando porque un acto ilícito como este no siga impune en la ciudad como ha estado durante mucho tiempo. Era necesario establecer aquí un grupo de personas sensatas y proteccionistas pues sí, como vosotros, porque se sentía esa falta. Claro, siempre ha habido y siempre hemos recibido llamadas y muchas veces no teníamos la infraestructura aquí, pero es verdad que ahora con el grupo SEO, ahora nos movilizamos, yo me expongo a veces quizá demasiado, pero lo creo necesario por la causa y porque las aves que tenemos aquí sigan siendo de todo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, seguiremos ahí metiendo caña. Es así. Si hablamos de tus salidas ornitológicas para ver aves, supongo que vas ataviado con tu traje de explorador, cuanto pues sí. menos, y tus prismáticos. Pues sí, de hecho, bueno, los traigo para enseñarlos, pero lo que yo siempre digo cuando invito a gente a que venga a nuestra serie ornitológica es que hacer falta no hace falta nada, no hace falta prismático ni nada. Asistir, ya está. Exacto. Es más, no hace falta ni poder ver. Yo tuve la suerte gratificante de participar en una serie ornitológica también con personas invidentes y disfrutaron probablemente mucho más que una persona que podía ver las aves, porque por suerte son muy reconocibles las aves por su trino. Teníamos paradas en diferentes puntos donde podíamos escuchar, diferenciar, y son personas que disfrutaron, o sea, una barbaridad de las aves, tanto o más que si las estuvieran viendo, o sea que por no hace falta ni que se vean los pájaros, que muchas veces es lo que la gente busca y demás. Qué curioso. Pero sí que es cierto que nosotros cuando hacemos salida ornitológica solemos invitar a que la gente que tenga o pueda, pues que traiga unos prismáticos, porque va a facilitar. Nosotros siempre intentamos no molestar al ave, entonces nos ponemos una distancia prudencial. Siempre los prismáticos van a ayudar en ese aspecto a verla al detalle sin acercarnos. Y también, bueno, tenemos guías como esta de SEO Live, que se puede encontrar en la tienda, con descuento para socios, yo ya de paso hago un poquito de promoción, claro. Y que son guías sobre aves de España, ¿no? Claro, donde vienen los diferentes pájaros, pueden servir como para personas que están aprendiendo, incluso para gente que sabe, pues para diferenciarlo y demás. Entonces, todo esto enriquece mucho más la salida ornitológica. Pero aún así, yo siempre digo que las salidas ornitológicas son lo que la persona que venga quiera. Es decir, hay gente que simplemente le gusta disfrutar de un día de campo, hacer un paseo. Hay gente que ya tiene cierta afición, entonces pues quiere saber qué pájaro es este, cuál sonido es el otro. Entonces yo como guía pues intento ir enseñando, y hay personas ya que lo intentan profesionalizar o utilizarlo con fines científicos, haciendo diferentes censos. Ahora en enero, por ejemplo, tenemos el censo de invernantes, de ave invernantes, que entra a una base de datos internacional. Gente que lo hace con la pretensión de saber qué especies tenemos en diferentes zonas, porque al final nos ayudan a proteger. Ya lo comenté también la otra vez que estuve aquí, que las aves son muchas veces el instrumento necesario para proteger ciertas zonas. Entonces, ya digo, lo bueno de esta salida ornitológica, de estos censos, es que son tanto como la gente que venga quiera. Puede ser una simple salida por el campo a disfrutar de nuestra naturaleza, que es pequeñita pero rica aquí en Melilla, o puede llevarse tan allá como se quiera. Te vamos a ver en algunas de estas últimas salidas, ¿verdad? Que tenemos unos vídeos, unas fotografías. ¿Cuándo se han realizado las últimas salidas? Bueno, pues nosotros ahora tenemos un pequeño parón por la fiesta, pero tenemos un grupo de salidas, aparte por redes sociales vamos publicitándolas, y normalmente una o dos veces al mes solemos hacer salidas de mayor o menor calado, a lo mejor una salida puntual a ver un ave concreta, y después ya digo, hay fechas marcadas, pondremos también el calendario de 2022 con censos concretos como el de enero de invernantes, que se realizan con una función determinada de censar una ave concreta.
Entonces, ya digo, siempre una vez, 2 veces al mes como mínimo, solemos hacer diferentes salidas de este tipo. ¿Para el 2022 tenemos alguna fecha o todavía no? De momento fecha cerrada no, pero ya digo que enero, primera semana de febrero, realizaremos el censo de invernantes, que lo publicitaremos e invitaremos a todo el que quiera acompañarnos. Es un censo de carácter científico, donde va a pasar, ya comento, una base de datos sobre las aves que utilizan Melilla para pasar la fecha invernal. Y ya a partir de ahí, pues fechas como el Día de la Ave Migratoria, el Día del Medio Ambiente, pues también lo utilizamos para hacer salidas o censos un poquito especiales. Más allá de eso, estamos abiertos, muchas veces son los propios socios los que nos dicen, oye, Fran, que tengo muchas ganas de ir al río, que quiero que veamos el Nano y demás. Entonces, pues vamos organizando sobre la marcha salida, ya digo. ¿Por qué zonas os movéis? Decías que bueno, el terreno, la superficie de monte, de campo, Melilla, muy extensa no es, pero que es muy rica. Sí. ¿Cuáles son estos puntos donde podéis ver alguna de estas aves? Lo vamos a ver también ahora con alguno de estos vídeos. Pues nosotros, por ejemplo, el río, todo el cauce del río, es una de las zonas más ricas de la ciudad. Es bastante frondosa la parte que está naturalizada y con la renaturalización esperamos que sea mucho mejor, una zona que alberga agua, también la zona de los pinos, los pinares de rostro gordo, vemos diferentes tipos de aves, es decir, los pinares vamos buscando unas especies forestales, en el río buscamos una especie palustre, una especie de río, también toda la zona del Barranco del Nano, vamos incluso por la playa, Melilla tiene una cantidad de aves marinas, hoy hablaremos de hecho de una de ellas, muy rica, sobre todo en esta época invernal, entonces muchas veces hacemos censos costeros o salidas costeras y la gente puede disfrutar de los charranes o los alcatraces ahora pescando, lanzándose en picado al agua. Entonces al final tenemos, por suerte, una gran variedad de ambiente en un espacio tan pequeño para ver diferentes tipos de aves. Porque se hacen son diferentes cosas, por una parte se hace el anillamiento, y luego se hacen las salidas para poder, con prismáticos y tal, para poder ir viendo las aves, exacto, comentándolas. Sí, el anillamiento es, pues nos centramos básicamente en anillar, en toda la labor, y disfrutamos del ave en mano. Pero cuando hacemos salida, pues ya es una cosa mucho más distendida, y si salimos a pasear por un recorrido, un transecto que se llama, pues viendo las diferentes aves. También lo hacemos, por ejemplo, en parque, el Parque Forestal o el Parque Hernández lo hemos hecho muchas veces, o sea que no es necesario ataviarse con todas las pintas de explorador, sino se puede salir a pasar un domingo, un sábado por la mañana, pues por alguno de los parques de la ciudad disfrutando de la ave, que las hay, ya digo, cuando sabemos mirar, disfrutamos mucho más de estos entornos, porque empezamos a ver pájaros y a sacar rasgos y situaciones que normalmente pasan desapercibidas cuando no tenemos el conocimiento sobre esa ave. Cuando sales a la península también en tus viajes de ocio, pues intentas ir a parques y a reservas naturales para poder disfrutar de esto. Y me río porque lo hago, por desgracia, para mi mujer. Sí, ¿no? Es como visita obligada, nos vamos a Cádiz, pero antes hay que... Eso es, además este verano fue concretamente en Cádiz, y yo ya estoy mirando, mientras mi mujer está mirando cosas para hacer con las niñas, yo estoy mirando a ver qué sitio hay cerca al que pueda escaparme. ¿En Tarifa hay? Sí, en Tarifa hay, además nosotros no pudimos ir finalmente, pero cuando fuimos este verano, centro de aves, hay un centro de aves de migración muy importante, y de hecho también había salidas para ver aves marinas y orcas y demás, y no me pude escapar porque es verdad que preferí estar con la familia, pero cada vez que puedo y voy, pues me escapo. Esa sonrisa te delata, ¿eh? Sí, no puedo decir otra cosa, lo he pactado, tengo que decir eso. Pero no, es verdad, que además mis hijas, sobre todo la mayor, pues sí que viene conmigo, de hecho... Una bonita pasión, de todas formas. Sí, de hecho Papá Noel le ha traído unos prismáticos pequeñitos y está encantada. Hoy de hecho ha salido, está ahora mismo dando una vuelta con la abuela mientras yo estoy aquí y va con sus prismáticos y dice, papá, luego te cuento las aves que he visto. O sea que al final... Ya saben. Sí, ella... ¿Se diferencian? Desde pequeña, con 3 años, le tuve que construir con cartón unos prismáticos y mientras yo salía, ella desde la ventana de casa se ponía como si estuviera mirando y sí, los ha visto desde pequeña. Yo también soy coordinador de otra asociación que se llama SOS Vencejo, que se dedica al rescate de aves, y ella igual, ella se da una maña para alimentar, cuidar los diferentes pájaros que nos llegan, o sea que sí que lo están viendo desde pequeño y al final una pasión, pues a mí me parece preciosa, pero cuanto menos pues muy sana y le ayuda mucho con la empatía y el respeto hacia la naturaleza y el entorno natural. Y exacto, y a valorar lo que nosotros tenemos aquí, un patrimonio natural, que es importante dejar claro que es un patrimonio de todos y de la ciudad, y es importante que empiece a valorarse y a cuidarse.
Y una de las aves, que es patrimonio de aquí de Melilla, es el cormorán grande. Es un ave marina que en Melilla es invernante y que se puede ver de manera bastante frecuente aquí. Sí, sí, ahora en estas fechas se puede ver. Aquí De lo hecho, estamos viendo, cuéntanos, exacto. háblanos de este ejemplar. Pues la última salida que hicimos, de hecho, fue para ver aves marinas, en concreto, una de las especies que vimos fue esta. El cormorán grande, también se le llama el cuervo marino por ese color negro que tiene. Bueno, pues una ave de un tamaño bastante grande, mayor que una gaviota, y aquí en Melilla tiene diferentes puntos en el que pasa la invernada. Un punto donde se puede ver es el pantano de las Adelfas, allí arriba en Rostro Gordo. También justo bajo el Museo Militar hay una zona que utilizan de descanso, que se concentran bastante, y al final del puerto Noray también, donde termina el cargadero de mineral, es donde esta última salida lo hicimos. Y es un pájaro pues muy interesante, tiene un color... ¿Qué dimensiones tiene? Pues es bastante grande, ya digo, mayor que una gaviota. Aquí lo podemos ver además en la típica posición de secado de plumas, un pájaro pescador, buceador. Tiene un tipo de aceite sobre las plumas que hace que no se mojen o que esa humedad o ese frío no le llegue, pero aún así, después de las diferentes inmersiones, pues como vemos aquí este ejemplar, se pone sobre la roca, abre la ala, la secan, necesitan tener un plumaje adecuado. Es un plumaje además que aunque se ve negro, cuando lo aprecias adecuadamente es de un color irisado, precioso. Y es un pescador fantástico. De hecho, en el sudeste asiático lo utilizan como arte de pesca. Se ven a diferentes pescadores que en las barcas los llevan, les ponen unas cuerdas a los pobres en el cuello para que no se puedan tragar los peces y lo echan al agua, entonces capturan peces, se los traen y los pescadores lo cogen. Finalmente le dan también un pez de premio, ¿no? Pero al final es eso, es aprovechar sus grandes dotes para la pesca en beneficio humano, muchas veces, en este caso, sin mucho mayor daño para el ave. Y ya digo, yo animo a todo el mundo que le interese, que vaya a estos lugares que he comentado o que se ponga en contacto con nosotros porque es un pájaro que merece la pena ver. Lo vamos a tener hasta principios de primavera aquí en Melilla. Viene de lugares tan lejanos como los países nórdicos o el océano Ártico, es decir, vienen del norte de Europa y ahora pues se quedan aquí a pasar estos meses fríos en un clima un poquito más Vienen por agradable. Navidad y se quedan a pasarla con nosotros. Sí, sí, exacto. Y les tenemos que dar una acogida cálida y buena, ¿verdad? Pues sí, yo lo que digo siempre, como cualquier pájaro que viene, disfrutarlo desde el respeto y la distancia y al final entender las necesidades que tiene y fomentar un poco la estancia de estas maravillosas aves que eligen diferentes épocas para pasar en Melilla. Yo cuando salgo, por ejemplo, con niños, asemejo mucho el ver aves con los Pokémon, con el famoso juego de Pokémon, sí, y de capturar Pokémon, porque ahí en el juego hay diferentes especies de Pokémon, algunos están en zonas concretas y bueno, la finalidad es ir, capturarlo y demás. Aquí sin el ámbito de la lucha, pero lo de ver aves es un poquito igual. Nosotros tenemos diferentes zonas en Melilla donde se pueden ver aves diferentes. Entonces muchas veces cuando he trabajado con niños les doy una lista con las aves que se pueden ver, por ejemplo en los pinos de Rostro Gordo, y ellos vienen y tienen todo el afán, ese competitivo, lo canalizamos en buscar la ave, ver esos rasgos diferenciativos. Entonces al final es algo que, como he comentado antes, se puede llevar hasta el aspecto que cada uno quiera. Y puede ser muy lúdico, animo mucho a que se participen en estas actividades con niños porque a ellos les suele encantar y les asombran casi más que a los adultos. Y bueno, y Melilla tiene un patrimonio natural y un patrimonio ornitológico mucho más rico de lo que la gente cree. Fran, gracias por esta clase magistral sobre aves porque no sabes lo que aprendemos. Gracias a vosotros por invitarme. Y nos movemos por la ciudad luego y por los parques viendo y con una mirada atenta podemos ya descubrir y reconocer también alguna de estas aves y bueno, está muy bien. Pues me alegro que os haya Nos gustado. vemos la semana que viene, pasa unas felicísimas fiestas y una feliz entrada de año. Muy bien, igualmente para todos. Gracias.